So, this coronavirus has brought a lot of change to our plans. Bueno, pues este coronavirus nos ha traído un montón de cambios en los planes. We still have some hopes that we can meet later in the year in different European countries. Todavía tenemos algo de esperanza de que podamos encontrarnos más tarde durante el año en algunos países But europeos, it's very uncertain. pero es bastante incierto. And many obstacles arise with Dharma work as well at this time. The production of books somehow becomes very slow, and there are many obstacles and difficulties. Y también surgen un montón de obstáculos en estos tiempos. La producción de libros se vuelve muy lenta y hay un montón de obstáculos para producir algo. But we have a new book coming very soon. Pero tenemos un nuevo libro que sale enseguida. We still have some small problems with the printer, but hopefully in a week or so it will be available. Tenemos todavía algunos problemas con la imprenta, pero espero que en una semana o así esté And disponible. it starts with a general consideration of dependent origination and goes right through to some Dzogchen at the end. Y empieza con algunas consideraciones sobre la originación dependiente y luego termina con determinadas consideraciones sobre el Dzogchen. So it's full of traditional texts. Está lleno de textos tradicionales. These texts are, of course, quite dense and they belong to other cultures. Por supuesto, son textos muy densos y pertenecen a otras culturas. So I think it's good to have a balance between explanations I can give you and a very close reading of the text as well. Y yo creo que es bueno tener un equilibrio entre explicaciones que yo pueda daros y consideraciones que se pueden obtener de los textos. The key thing is to find a way of keeping Dharma close to you all the time. La cuestión clave es encontrar la manera de estar cerca del Dharma todo el tiempo. Dharma is a how I live. El Dharma es un cómo vivo. He was just, this wonderful Lama Chetsangpa was just describing that we stay open to our presence and integrate everything into that presence. Este Lama Chetsangpa decía estar presente, estás en este estado de presencia y integrar todo en esa presencia. When you have this simple point, then you will see that all the Dharma teachings make sense. Si tú tienes este único punto, entonces tú te das cuenta de que todas las enseñanzas del Dharma tienen For example, sentido. it becomes obvious that if you are full of stuff, that is to say, if you are involved in and attached to the contents of your mind, Por ejemplo, parece obvio que si tú estás lleno de cosas, si tú te apegas a todos los contenidos de tu mente, you will not be able to open to everything which is occurring. no vas a ser capaz de abrirte a todo lo que sucede. And therefore, we need to maybe study more about impermanence and death and emptiness. Y por tanto, quizá debamos estudiar un poquito más sobre la transitoriedad, la muerte. This La was Sia vacuidad. Lama's approach to teaching Dzogchen. Esta era la manera en la que C.R. Lama enseñaba el Dzogchen. Go in as far as you can, and when obstacles arise, then you can use them to see how you limit yourself. Penetra tanto como puedas y cuando surjan obstáculos, utilízalos para darte cuenta de cómo surgen los obstáculos.
¿Cómo surge el to problema? free yourself from your limitation Y, without judging yourself. y liberarte de tus limitaciones sin juzgarte a ti mismo. So he says, great meditators, male and female, this is how you should protect your reliable awakening to how awareness actually is. Y eso es lo que dice, vosotros, grandes meditadores, hombres y mujeres, una vez conseguida la certeza del despertar a cómo es la presencia, debéis protegerla de la siguiente manera. Without sinking or covering, without disturbance or distraction, clearly and freshly maintain awareness free of intellectualization. Sin desaliento y sin velos, sin interrupción ni distracción, de forma clara y limpia, debéis mantener la presencia libre de elaboraciones conceptuales. Simply what he's saying is, the naked mind needs nothing, so don't add, don't subtract. Simplemente lo que estoy diciendo es que la mente vacía no necesita nada, con lo cual no añadas y no sustraigas. Gradually, many Tibetan books are being translated into Western languages. Gradualmente muchos libros tibetanos se están traduciendo a los lenguajes occidentales. You start to see how amazingly bright were the minds of many of the great yogis. Y empiezas a darte cuenta de cómo brillante, que brillante era la mente de los grandes yogis. They were not intellectualizing, they were not theorizing, but they can set out a very detailed description of how the mind ties itself in knots. No intelectualizaban mucho, pero sí pues, veían muy claramente cómo la mente se puede ocultar a sí misma. The danger is that you start to idealize and you think, oh, these are very, very special people. They have these wonderful qualities. I'm not like that. Y el peligro es que tú puedes empezar a pensar, oh, pues esta era gente muy especial, con unas grandes cualidades, yo no soy así. Everyone has a bright mind. Todo el mundo tiene una mente We brillante. have varying degrees of obscuration. Tenemos grados variados de oscurecimiento, And our degree of obscuration is not fixed. y nuestro grado de oscurecimiento no está fijo. So what we looked at earlier today was, do not define yourself as a limited being. Y lo que hemos visto esta mañana antes es no te definas a ti mismo como un ser limitado. He then says, comfortably and evenly maintain awareness free of thoughts. Entonces luego dice, de forma relajada y equilibrada, mantener la presencia libre de pensamientos. So the sentences are translated like this because it's the way it's written in Tibetan. Bueno, pues las oraciones se traducen así porque es la manera en la que está escrito en tibetano. But when it says maintain awareness free of thoughts, Pero cuando dice mantén la presencia libre de pensamiento, it's not something to be maintained. no es algo que tengáis que mantener. So when you get an active verb like maintain, we need to understand it that it's more like don't lose. Porque cuando tenemos un verbo activo como mantener, debemos entenderlo más bien como no perder. Or don't slip away from. O no te apartes de. Awareness doesn't need our support. La presencia no necesita nuestro apoyo. It doesn't need our polishing. No necesita que nosotros le saquemos brillo. We as ego self find it difficult to stay open. Nosotros como un yo ego encontramos difícil eso de The ego permanecer abiertos. avoids relaxation. El ego evita relajación.
because it is activity. porque es actividad. Karma is activity. Karma es actividad. The mind itself doesn't do anything. La mente en sí no hace nada. So if we're clear about this again and again, we let go and let go and let go. Entonces, si nosotros tenemos esto claro, pues gradualmente dejamos ir y dejamos ir y dejamos ir. Comfortably means, oh, I don't need it. That's fine. That's fine. De forma relajada significa que no tenemos nada que hacer, que está bien, que está bien. With empty clarity, maintain awareness free of entities. Con claridad vacía, mantener la presencia libre de entidades. If you don't grasp at concepts and use them to formulate the felt sense of an entity with inherent existence, that will not exist because it's a fantasy in your mind. Si tú no te aferras a los conceptos como constituyentes de una entidad que existe por sí misma de manera inherente, pues no existe de manera inherente porque en realidad es así. Or to put it another way to maintain awareness is to do nothing. O diciéndolo de otra manera, cómo mantener la presencia es no hacer nada. There are many kinds of subtle attachments. Hay muchos tipos de apegos sutiles. So you might think you are relaxed, but actually you have tension in your energetic system. Tú puedes pensar que estás relajado, pero en realidad tienes tensión en tu sistema energético. Tibetans use the image of a water meadow where beneath the grass in the middle of the meadow, there is water flowing under the ground. En los tibetanos se utilizan la imagen de una llanura llena de agua, que por debajo del jardín o debajo del césped hay agua que corre. We had this term, our own continuity or santana. Tenemos este término de nuestra propia continuidad o santana. Means the continuous stream of thoughts and associations which gives us the sense of the continuity of ourselves. Es decir, esta corriente de pensamientos que nos da la sensación de la continuidad de nosotros mismos. This is running pretty much on automatic pilot. Y esto funciona bastante en piloto automático. There is a work of construction, but because we are so familiar to it, it is as if it's not occurring and things are just how they are. Tenemos un trabajo de construcción, pero puesto que como nosotros no lo vemos, pues parece que es que las cosas son así. And this is why you can sometimes feel you're not making any progress with the practice. Y por eso puedes a veces sentir que no estás progresando con la práctica. Because there is a kind of weaving of the threads of your habit formations, your plans, and so on. Instead of them just arising and passing, they seem to come together and create a solidified road along which you travel. Porque hay una especie de... se está como si estuvieses continuamente tejiendo con los hilos de tus conceptualizaciones y de tus tendencias, y eso construye todo un tejido que se convierte en la carretera por la que tú vas. If there are entities, there is grasping. Si hay entidades, hay aferramiento. Because when you are sitting and your mind is relatively clear, you directly experience thoughts come and go, they come and go. Porque cuando tú estás en tu práctica sentado y lo tienes bastante claro,
Pues es así. Then you Los see the thought pensamientos van has y no power vienen. to catch me. Los pensamientos van y vienen. Y entonces tú te das cuenta de que el pensamiento no tiene poder de atrapar. I catch the thought, and then it is as if the thought catches me. Yo atrapo el pensamiento y entonces es como si el pensamiento me atrapa a mí. So when that occurs, when your meditation gets heavy and dull, that's a sign that you're stuck in this paradigm of duality. Y cuando eso ocurre, cuando tu meditación se vuelve pesada y opaca, y esto es un signo de que has entrado en la dualidad. If that happens, don't struggle for long. Sit for maybe another 2 minutes, see how it goes. Si eso pasa, no luches durante mucho rato, quédate durante un par de minutos a ver cómo va. The problem is this becomes like a traffic jam. Y el problema es que esto se convierte en una especie One car de breaks atasco. down, and then suddenly there's 1,000 cars behind it having to slow down. Un coche se estropea y entonces de repente hay 1 millón de coches detrás And the flow is lost. y se pierde el flujo. So get up, have a stretch, maybe wash your face with cold water, and then sit down again. Entonces, en esos casos, pues levántate, estírate, quizá lávate la cara con agua fría y It's quizá better vuelve a to move sentarte. outside the meditation than to struggle inside the meditation. Es mejor salir de la meditación que luchar dentro de la meditación. So then he says, directly maintain awareness free of grasping. Y dice, de forma directa, mantened la presencia libre de aferramiento. So again, awareness does not grasp. De nuevo, la presencia no se aferra. What this means is, as soon as you notice that you are slipping from open, relaxed awareness into an egoic nexus of involvement, relax. Esto lo que quiere decir es que en cuanto te des cuenta que estás deslizándote fuera de una presencia abierta y relajada en una implicación egoica, pues relájate. So, for example, if I just let my head turn around in the room, many piles of papers and so on appear. Entonces, por ejemplo, si yo dejo que mi cabeza mire así por la habitación, pues me doy cuenta, o sea, aparecen un montón When de I pilas de identify papel. something in particular, Cuando yo identifico algo en particular, there's a narrowing of focus and an intensification of focus. hay un estrechamiento del foco y una intensificación del foco. Then say I grasp at the thing I have focused on, like my pen. Entonces, digamos, yo me he aferrado a la cosa en la que yo me centro, So I now have a mobilized involvement in one thing. como mi bolígrafo, y entonces yo tengo una involucración o sea, muy And because centrada I'm thinking about the pen, en mi bolígrafo, y puesto que estoy pensando en el I start bolígrafo, thinking, oh, maybe I need to buy more pens. empiezo a pensar, pues bueno, quizás debo comprar más bolígrafos. So if I go up the hill to the shops, I should buy some envelopes as well. Y si voy arriba a la colina hacia la tienda, pues igual debería comprar también So we algunos all sobres. know this experience where chains of signifiers start to move together and you have all kind of intentions. Y todos conocemos este tipo de experiencia en el que diferentes cadenas de significantes empiezan a unirse y construyen todo una narrativa. It's possible to perceive the pen without grasping. Es posible percibir el bolígrafo sin aferrarse. And that is especially easy if you keep the pen in the world. Y eso es especialmente fácil si tú mantienes el bolígrafo en el So that you mundo, have a clarity of a panoramic awareness. con la claridad de una presencia panorámica.
as soon as you bring your focus into one thing in particular, it is decontextualized. En cuanto tú traes el foco a algo en particular, se descontextualiza. The pen in the room and the pen in my hand, in a sense, they're different pens. El bolígrafo en la habitación y el bolígrafo en mi mano, de un modo son The bolígrafos pen distintos. in the room belongs to the room. It's just something in the room. El bolígrafo en la habitación pertenece a la habitación, es algo de la habitación. When I grasp the pen with my hand and with my mind, then it becomes my pen. Cuando yo agarro el bolígrafo con mi mano y con mi mente, entonces ya se convierte en mi bolígrafo. So grasping is the apprehension of the apprehendable. Entonces, aferramiento es la aprehensión de lo aprehensible. Empty phenomena are unapprehendable. Los fenómenos vacíos son inaprehensibles. So if you want to apprehend them, you have to fill them with something. Y si tú quieres aprenderlos, agarrarlos, pues los tienes que llenar con algo. Put existence into them. Ponerle existencia en ellos. Then they become like a noun. Y entonces se convierten en un sustantivo, en un nombre. Then they're able to carry their qualities of liking or expensive or whatever associations arise. Y pueden llevar ya sus cualidades de que te gusta, de que si es caro, todo eso. So the seeing arising with awareness is much lighter Entonces, than the, the movement towards egoic grasping. lo que se ve a través de la presencia es mucho más ligero que el aferramiento que se hace con el... Awareness is also very precise. Y también es que la presencia es muy precisa. Clearly maintain awareness without a root. De forma clara, mantener la presencia sin ninguna raíz. So the root is the tendency to plant our experience. La raíz es nuestra tendencia a plantar una experiencia. For example, I, me, myself. Por ejemplo, yo mismo. I can plant this in the past, in my memories, in the future, in my plans, in what I'm doing today. Yo puedo plantarlo en mis recuerdos, en lo que hice en el pasado, en mis planes, en el futuro, mis planes que tengo, o en lo que estoy haciendo hoy. So I can plant myself in a memory of being 10 years of age or last summer. Entonces yo puedo plantarme a mí mismo en un recuerdo de cuando yo tenía 10 años o en lo que hice el verano pasado. I remember when I did this. Yo recuerdo cuando yo hice esto. When you start to speak in that way, you are planting yourself into the recollection of that environment, and then many, many other associations come, and the whole little garden is growing. Cuando tú te plantas a ti mismo en ese recuerdo, pues te colocas ahí y de pronto surgen un montón de otras asociaciones y crece todo un jardín. Oh, awareness has no roots and doesn't need planting. La presencia entonces no tiene ninguna raíz y no necesita ser plantada. So if you start to link awareness to something, it's no longer awareness. Sí, entonces, si tú empiezas a ligar la presencia Nakedly maintain awareness free of obscuration. con algo, entonces ya no es presencia. Mantener la presencia tal cual, sin oscurecimiento. So I am sitting here in front of you. Bueno, pues yo estoy sentado aquí delante de vosotros And I am naked. y yo estoy desnudo.
Yo estoy, I am naked, but you see my shirt. yo estoy desnudo tal cual, pero vosotros veis mi Under my camisa. shirt, I am naked. Debajo de mi camisa yo I estoy can feel my skin desnudo. against the shirt. Yo puedo sentir mi piel bajo mi camisa. The body is naked. El cuerpo está desnudo. It's not covered No, for the body. no está cubierto para el cuerpo. The body is naked and fresh. The mind is naked and fresh. So, El cuerpo es fresco y desnudo y la mente es fresca y desnuda. when the thoughts and feelings come, they are not covering the mind, they are illuminated by the awareness. Entonces, cuando surgen los pensamientos, los sentimientos no cubren la presencia, sino que son iluminados por la presencia. If the whole sky is gray and full of dark clouds, Si todo el cielo es gris y está lleno de nubes oscuras, the sky is obscured for those who live in the place behind or underneath the clouds. el cielo es oscuro para aquellas personas que viven bajo If you're el up in a cielo. plane, clouds are not obscuring the sky. Si tú estás en lo alto de un avión, pues las nubes no oscurecen el cielo. So, when you feel obscuration, when you feel dull, this is a sign that you have merged into the arising. Cuando tú sientes el oscurecimiento, cuando tú sientes opaco, entonces esto es, es un signo de que ha We are aparecido. used to doing that. That's how we speak. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. Así es como hablamos. I feel sad. Yo me siento triste. Actually, some sadness is moving through the mind. En realidad es que hay tristeza que se mueve por la mente. But if I feel sad, then the ego self gives itself into the sadness and they become fused as if this was the truth of the self at that moment. Pero si yo me siento triste, el ego se entrega completamente a la tristeza y esa fusión es como si eso es lo que hubiese totalmente en ese momento. Now, this is very interesting if you want to get close to your mind. Entonces esto es muy interesante si tú lo que quieres es acercarte a tu mente. When we looked at the Guru Yoga, Cuando estudiamos el Guru Yoga, here is Padmasambhava, aquí está Padmasambhava, the translucent form of light. esta forma translúcida de luz. And you merge into this because you are also light. Y tú te fundes en ella porque tú también eres luz. There you have merging as liberation. Ahí tienes fusión como liberación. But sadness arises and you merge into the sadness, that is merging as limitation. Pero si surge la tristeza y te fundes con la tristeza, eso es una fusión como limitación. Over my years as a therapist, I have listened to so many accounts of merging with limitation. A lo largo de mis años como terapeuta, yo he escuchado incontables relatos de cómo la gente se funde con la limitación. All the neuroses, the psychoses, bipolar conditions are all forms of merging. Todas las neurosis, la psicosis, las condiciones bipolares, todos son formas de fundirse. And the reason merging is possible is because the mind is empty. Y la razón por la que es posible fundirse es porque la mente es vacía. Our openness is a vulnerability if the openness is not integral with emptiness. Nuestra apertura es una vulnerabilidad si esa apertura no está integrada con la vacuidad. We need to be more open in order to be more safe.
Tenemos que estar más abiertos para poder estar más a Because salvo. when you're open but available for merging, and you merge into the illusion of something substantial, then you're in that cloud for a while. Porque si tú estás abierto y entonces te fundes en algo como si fuese algo sustancial, sustantivo, pues entonces estás en esa nube durante un rato. So if you like to move, you can put a stream of music, but very different kinds of tunes, and just have the music come on. And as soon as the music changes, you then dance completely into the mood and movements of that piece of music. Entonces, si te gusta moverte, tú puedes preparar una corriente de música completamente variada y entonces cuando surge cada una de las músicas, pues tú te entregas a ese baile tal como sea en ese momento y te mueves acorde con el ritmo y con la música en concreto. The music moves me La música me mueve a mí. if I allow the music to take me, to merge into me, so that I become the music. Si yo permito que la música me tome, que se funda conmigo, que fluya a través de mí. So this is the same as feeling thirsty and needing a drink. Esto es lo mismo que tener sed y necesitar beber. And there is an arising, you merge in it, and an activity follows. Hay un surgimiento, tú te fundes con él y surge una actividad. Merging occurs all the time. Ese fundirse sucede todo el tiempo. The difference is the text is talking about self-arising, self-liberating. La diferencia es que el texto nos habla de surge por sí mismo y se libera por sí mismo. Something arises, it's here, and it's gone. Algo surge, está aquí y se fue. While it's here, it's this. Mientras está aquí es esto. And this is all there is. Y esto es todo lo que hay. Then it's gone. Y luego ya se va. But when there is a root, that is to say, when your mind is suffused with this egoic identification, Pero cuando tú estás fundido con una identificación egoica, con el then ego, sadness becomes my sadness. I'm entonces sad. la tristeza se convierte en mi tristeza y yo estoy triste. And then instead of merging and parting, meeting, dissolving, liberating, meeting, dissolving, liberating, Entonces, en vez de fundirte y separarte, disolverte, surgir, disolverse, I'm fused. yo me fundo. It is as if I am this state. Es como si yo fuese ese estado. Now, the text said, and in my experience it's true, all arising things are vanishing. Y lo que dice el texto, y en mi experiencia es verdad, es que todo lo que surge desaparece. If it's not going, it's because you're hanging on to it. Y si no se va es porque tú estás agarrándote a ello. You might think, I don't, because I want to get rid of it. I don't like this. Tú puedes decir, yo no lo hago porque yo quiero liberarme de eso, yo no me gusta. We have to remember, the ego does not like to be empty. Tenemos que recordar, al ego no le gusta estar vacío. It will fill itself with anything. Va a llenarse con cualquier cosa. With loneliness, with jealousy, with happiness. Con soledad, con felicidad, con obsessions, anxieties. Con Ego will obsesión, hang on to anything because it wants to have an identity. I am ... con obsesión, con ansiedad, con cualquier cosa. El ego quiere tener una identidad, es decir, yo soy puntos suspensivos.
So he says, effortlessly maintain awareness free of artifice. Entonces dice, sin esfuerzo, mantened la presencia libre de artificio. We are so habituated to artifice that we don't notice it. Estamos tan acostumbrados al artificio que es que ya no nos damos cuenta, no lo notamos. Perhaps you have been yourself, or you've known somebody who was a chain smoker. Por ejemplo, tú lo has sido antes, pero o conoces a Smoking a alguien cigarette, and their hand goes down and takes another one out of the packet, they put it in the mouth and they light it out of the one they're smoking. O conoces a alguien que lo ha sido, en cuanto coloca un fumador en cadena, en cuanto suelta un cigarrillo y ya está terminando, coge otro cigarrillo Very often there's no conscious decision to do this. y lo enciende con la colilla del último. Y muy a menudo uno no es consciente de que está haciendo esto. Es automático, lo va haciendo. So, the artificiality of putting a piece of paper in your mouth to make smoke come out of it, that's not apparent to the smoker. Entonces la artificialidad, eso de poner un trozo de papel en tu boca para que salga humo a través de él, eso no es... El fumador no se da cuenta. It's natural for me to smoke. Es normal que yo fume, es natural que yo fume. So behaviors which are truly unnatural can become natural if they're done sufficiently. Entonces los comportamientos que no son naturales se pueden convertir como si fuesen naturales si se hacen lo suficiente. Means contrived. It means some subtle intentional involvement is brought to bear. Y entonces la artificialidad es que es algo como inventado, como algo que hay algo algo que no es natural que se ha colocado ahí. Only you in your practice can truly find out what this kind of sentence means. Solo tú en la práctica puedes averiguar qué es lo que quiere decir este tipo de oración. You have to be very still. Tienes que estar muy quieto. Then you see these subtle movements occurring. Y entonces ves cómo suceden estos movimientos tan sutiles. If you have a mouse in the kitchen, si tú tienes un ratón en la cocina, you have to sit very quietly in the kitchen. Tienes que sentarte muy callado en la cocina. Then you see the little nose coming out from under the cooker. Y entonces tú ves la naricita que asoma por debajo de So la it's the hornilla. same with your mind. Entonces, y es lo mismo con la mente. Sniffing the air, little teeth. Oliendo el aire, así con sus pequeños dientes. So he says, great meditators do not patch this with any other dharma. Y dice, los grandes meditadores no complementan esta meditación con ningún otro dharma. Do not mix it with any other dharma, for this awareness stands alone. No lo mezcléis con otros dharmas porque esta presencia se mantiene por sí sola. Means this is enough. Significa, esto es suficiente. You don't need to do anything else. No necesitas hacer nada más. You don't need to do prostrations or mandala offerings or pujas. No necesitas hacer postraciones, ni ofrecimientos del mandala, ni puyas. It's not that these are bad. No es que estas sean malas en sí, todo esto. But these are methods of making adjustment. Sino que son métodos con los que hacer ajustes. So if you want to see how the mind is, stop adjusting it. Entonces, si tú lo que quieres es ver cómo es la mente, deja de ajustarla. Awareness stands alone. La presencia se mantiene por sí sola. It doesn't need anything done to improve it. No necesita que hagas nada para mejorarla. It is complete. Es completa. It has no friend, no companion. No tiene amigo ni compañero.
Children often have an imaginary friend, especially if they are lonely. Los niños a veces tienen un amigo imaginario, especialmente si Buddhism is son muy full of solitarios. imaginary friends. El budismo está lleno de amigos imaginarios. Tara is my best friend. Tara es mi mejor amiga. Tara, what should I do? Tara, ¿qué debería hacer? Tara, shall we sing to each other? Tara, ¿nos cantamos? This is also very useful because it helps you to feel settled and relaxed and unafraid. Y esto también es muy útil porque te ayuda a sentirte pues relajado, a perder el miedo, a establecerte. It's, the term is yidam. It means what the mind is bonded with. El término es yidam, es decir, aquello con lo que la mente se liga. But of course, that is a duality, that's an attachment. Pero por supuesto, eso es una dualidad, es un apego. It's a good attachment, Es un buen apego, like a child learning to swim and they have inflatable little bags on their arms so they won't feel they're sinking. como un niño cuando empieza a aprender a nadar y se pone esos pequeños flotadores en los brazos para que no se hunda. But awareness doesn't have any props or supports. Pero la presencia no necesita ningún tipo de It's ayuda, naked, es desnuda, es tal but it's cual, not lonely pero no está sola, because it's just relaxed and infinite. There is no lack. porque está relajada e infinita, no hay ninguna When falta. you're lonely, something is missing. Cuando tú estás solo, solitario, falta algo. If only I could be with you. Si solo pudiese estar contigo. And of course, when we are with particular people, it shifts our mood and it opens up doors of our potential and so on. Y por supuesto, cuando estamos con gente en particular, pues eso nos abre determinadas puertas y hace que parte de nuestro potencial se manifieste. This is the potential of the mind to manifest. Este es el potencial de la mente para manifestarse. The empty mind has the field, expresses the field of display, which shows the apparitional movement. La mente vacía muestra el campo de aparición en donde está este movimiento que se aparece. The empty mind needs nothing. Pero la mente vacía no necesita nada. The manifestation into the world La manifestación en el mundo is interactive. es interactiva. It's not dualistic, but it's interactive. No es dualista, es simplemente How our interactiva. form manifests depends on the other factors which are emergent in the field. Cómo nuestra forma se manifieste depende de otros factores que están presentes en el campo. The emergent form could feel lonely La forma emergente puede sentirse sola if it forgets its own ground. si olvida su propia base. But the ground awareness is not lonely. Pero la base presencia nunca está sola. Nothing is missing. No le falta nada. Oh, if only you were here with me. Oh, si solo estuvieses aquí conmigo. This is not the voice of the awareness. Esta no es la voz de la presencia. Awareness is silent, infinite. La presencia es silenciosa, So es for most of infinita. us, it's a lot of very fine work to keep releasing ourselves from the seduction of being someone somewhere. Entonces, para la mayoría de nosotros es un trabajo muy fino, muy sutil de liberarnos de la necesidad de ser siempre alguien en algún lado. And so he's saying, because it's naked, keep it steadily and peacefully by itself.
Y entonces, puesto que es desnuda, es tal cual, por tanto, mantenedla de una forma estable y en paz. So again, the wonderful image of the mirror. De nuevo, tenemos la maravillosa imagen del espejo. The reflection is in the mirror, El reflejo está en el espejo, but the mirror is alone. pero el espejo está solo. It's not touched by the reflection. No está tocado por el reflejo. El reflejo no lo toca. Reflections in the mirror can be moving together, Los reflejos en el espejo pueden estar moviéndose juntos, but they don't affect the aloneness of the mirror. pero no afectan la soledad del espejo. When you are talking, Cuando tú estás hablando, emptiness is talking. la vacuidad está When hablando. you are walking, Cuando emptiness is walking. Cuando tú estás andando, la vacuidad está andando. You're talking with someone. You're walking down the road talking with someone. Cuando tú estás hablando o estás andando por la calle con alguien, Emptiness is walking with emptiness. Emptiness is talking with emptiness. la vacuidad está hablando con la vacuidad o la vacuidad está andando con la vacuidad. The ground is empty, and what arises out of the ground is empty. La base está vacía y lo que surge de la base es vacío. When you are not aware of this, then the other person is real. It was a wonderful conversation. Perhaps we could meet again. Cuando tú no eres consciente de esto, no te das cuenta, pues entonces todo se vuelve real y esta persona, pues hemos pasado un rato maravilloso, a ver si lo podemos repetir, Because we have apprehended someone. porque hemos agarrado a alguien, hemos But aprendido a alguien. truly, there is no one to be apprehended. Pero claramente no hay nadie que aprehender, que agarrar. Because now I can't stop thinking about you. Porque ahora no puedo dejar de pensar en ti And we find a way to meet. y de encontrar un momento o But una you're in a manera de bad mood. encontrarnos. Pero tú, si estás en un mal estado de ánimo, I have not been longing to meet someone in a bad mood. yo no anhelo encontrarme con alguien que esté en un mal estado de ánimo. I have been longing to meet the person who made me happy last time. Yo he estado anhelando encontrarme con la persona con la que yo estuve la última vez. But how come they're not available? Pero ¿cómo que no está disponible? You should be the way I know you can be. Tú deberías ser de la manera en la que yo sé que tú puedes ser. We know what these stories are like. Sabemos cómo son estas historias. Other people are not objects, they are not fixed things. Los demás no son objetos, no son cosas fijas. Connectivity arises and passes. La conectividad surge y pasa. So if we stay relaxed and open, if meeting arises, you can have deep meeting. Entonces, si tú estás abierto y relajado, si surge el encuentro, tú puedes tener un encuentro profundo. But in order for that to happen, the mind has to be open. Pero para que eso suceda, la mente tiene que estar abierta. As soon as you grasp, you're grasping something. En cuanto te aferras a algo. And because there is no one there, you will be disappointed. Y puesto que no hay nadie ahí, te vas a sentir defraudado. So he says, the appearance of the objects of the six senses will arise from this openness, but no matter what appearances arise, remain free of grasping towards their appearance, their emptiness, and their clarity. Entonces dice, las apariencias de los 6 sentidos se manifestarán desde esta apertura, pero sin conceder importancia a lo que aparezca, permaneced libres de aferramiento a su apariencia, su vacuidad y su claridad. We are living in the flow of light, which is, if you like, this is the love of the Dharmakaya. Vivimos en el flujo de la luz, que si queréis es el flujo de la luz del Dharmakaya. It's a unlimited showing. Es un mostrar ilimitado. But what is being shown is not something. Pero lo que se muestra no es algo.
So he's saying whatever comes through the six senses, smells, tastes, and so on, Entonces lo que se dice es que cualquier cosa que llegue a los 6 sentidos, ya sea olfato, el remain tacto, free of grasping towards their appearance a permanecer libres de aferramiento a su apariencia, and grasping towards their emptiness de aferrarse a su vacuidad and grasping towards their clarity. y de aferrarse a la claridad. So if, say, for example, you go out and you meet someone Digamos, por ejemplo, que sales y te encuentras con alguien and they want to tell you a long story. y te quieren contar una larga historia. Too much. Demasiado. Now I have a longing for emptiness, Y ahora tengo un anhelo de but their vacuidad. story is not finished. Pero su historia no acaba. The space of the mind is filled with this ocean of words. El espacio de la mente se llena con este océano de palabras. See, now I want silence. Ahora yo quiero silencio. Silence would be an antidote to these words which don't interest me. El silencio sería un antídoto hacia todas estas palabras que no me interesan. The heart of this is doesn't interest me, not what I want. El meollo de todo esto es no me interesa, no es lo que yo quiero. Just open. If clarity, Simplemente abierto. if clarity comes, it comes and goes. If emptiness is present very clearly, and then appearance arises and seems to be in the place of emptiness, yeah, okay. Así, la claridad surge, va y viene. Entonces, si está presente la vacuidad, cuando hay apariencias, pues simplemente es un movimiento y van y vienen. Now, you have to be careful. He's not saying that you should allow other people to abuse you or oppress you. Desde luego tenés que tener cuidado porque lo que no está diciendo es que tienes que permitir que otras personas te opriman o abusen de ti. We are practicing meditation. Estamos practicando meditación. We're wanting to keep the mind relaxed and open in the midst of interactions. Queremos mantener la mente relajada y abierta en medio de las interacciones. And of course, you get lost. Y por supuesto, tú te pierdes. But just as if you were sitting in a meditation practice and you get trapped in some ideas, you free yourself a little bit with the out breath, you can do the same with people. Igual que en la práctica de la meditación, si tú quedas un poco atrapado con las ideas y puedes relajarte con la exhalación, pues puedes hacer lo mismo con las personas, en tu interacción con las personas. If you remember, before we looked at, don't enter into judgment, don't come to a final conclusion. Si recuerdas lo que hemos hecho antes, no entres en no emitas juicios, no llegues a una conclusión final. If a thought arises saying, this is awful, or God, this person's boring, Si surge el pensamiento de esto es horrible o por Dios, esta persona es muy aburrida, observe that concept. observa ese concepto. This person is boring. Esta persona es aburrida. Which person? ¿Qué persona? There is no person. No hay ninguna This persona. is sound and emptiness. Es sonido y vacuidad, But I don't like it. pero no me gusta. That's a judgment. Eso es un juicio. It's not what I want. No This is a limitation. no es lo que yo quiero. Pues eso es una limitación. If you look, then you see, oh, I am not tormented by the world. I'm tormented by me. Y si tú lo observas con cuidado, te das cuenta de que no es el mundo el que me atormenta, Because I am soy yo quien me tensing up. atormenta. I am wanting to push away the bad things and hold on to the good things. Porque yo soy el que estoy intentando apartar el mundo de mí. Yo me aferro a las cosas buenas e intento apartar de mí las cosas malas. But if I simply stay
with what is occurring, it will vanish. Pero si yo simplemente me quedo con lo que está sucediendo, Good desaparecerá. situations are impermanent and vanish. Difficult situations are impermanent and vanish. Las buenas situaciones son transitorias y desaparecen, y las malas situaciones son transitorias y desaparecen. So then he says, don't put appearances outside. Don't keep awareness inside. Y dice, no expulséis a las apariencias, no las mantengáis fuera y no mantengáis la presencia dentro. So we're in the six senses. Entonces estamos en los 6 sentidos. It's very easy to believe, oh, I am looking out of my eyes. I am hearing with my ears. Therefore, I must be inside and appearances must be outside. Pero es muy fácil decir, yo estoy mirando a través de mis ojos, yo estoy oyendo a través de mis oídos, y entonces terminar con la conclusión de que yo debo estar aquí dentro y las cosas deben estar ahí fuera. These are interpretations. Todo esto son interpretaciones. When you relax, you find that the field is not divided into outside and inside. Cuando tú te relajas, te das cuenta de que el campo no está dividido en dentro-fuera. This is why we practice with our eyes open. Por eso es por lo que practicamos con nuestros ojos abiertos. The world is not the enemy. El mundo no es el enemigo. Sounds arise outside, sensations in the body. In the field which is revealed to awareness, there is no division. Surgen sonidos ahí fuera o sensaciones aquí dentro del cuerpo, pero en el campo de la percepción no hay ninguna división. If you don't interpret your experience, you will be very surprised at how instantly present awareness is everywhere. Si tú estás presente en tu experiencia, tú te vas a ver sorprendido de cómo surge esa presencia. Appearance and awareness are inseparable. So don't maintain the direct clarity. So do maintain the direct clarity that is free of inside and outside. La apariencia y la presencia son inseparables. Por lo tanto, mantened directamente la claridad que no tiene interior ni exterior. Clarity is simply the presence of the revelation. Entonces, claridad es simplemente la presencia de la revelación. In Dzogchen, we don't have a big barrier between how we behave in our sitting practice and how we behave outside. En el Dzogchen no tenemos una gran barrera de cómo nos comportamos dentro de la práctica sentados y luego en la actividad posterior. We're not really doing anything different in these two situations. No hacemos nada realmente distinto en estas dos situaciones. So you do the white yoga, the Guru yoga of the white in the sound of the last and you're just sitting. Entonces tú haces el yoga del gurú de la A blanca y con el sonido de la última A tú te sueltas y solo estás sentado. Nobody's sitting. Nadie está sentado. Of course, there's sensation and so on, but only if you interpret it, you think, oh, this is my body. Pero por supuesto hay sensación y todo eso, pero solo si lo interpretas puedes llegar a la conclusión de que eso es mi cuerpo. When you just sit, the body becomes very thin, transparent. Si tú solo te sientas, el cuerpo se vuelve muy Body is a fino, movement of transparente. energy, like the wind in the sky. Son como movimientos de energía, como el viento en el And cielo. this is occurring within this circle or sphere of occurrence. Y esto sucede dentro del campo de apariencia o el campo en el que todo sucede. So this technical term, Hlundrup, means instant presence of everything in awareness. Y entonces este término técnico, Lundrup, significa presencia instantánea dentro de la presencia.
It's not the instant presence of appearances to the mind. No es la presencia instantánea de las cosas a la Not mente, something presenting to me. algo que se me presenta a mí, I am part of the instant presence. sino que yo soy parte de esa presencia instantánea. In emptiness, there is no I. En la vacuidad no hay un yo. The I emerges as a movement in the field. El yo surge como movimiento en el campo. The undivided, integrated field El campo, allows the movement of I without it being split into a separate domain. el campo indivisible permite que esté surja el yo sin estar separado del So when propio you get campo en el up que from the surge. practice, I am walking in this room. Entonces, cuando tú te levantas de la práctica, yo estoy andando en esta habitación. The room and I are emerging together. La habitación y el yo surgen juntos. My body moves as the room reveals itself. Mi cuerpo se mueve a medida que la habitación se manifiesta a sí misma. This is non-dual participation. Esto es una participación no dual. I'm here. Yo estoy aquí. It would be ridiculous to say I'm not here. Sería ridículo decir yo no estoy aquí. But I'm not here as someone. Pero yo no estoy aquí como alguien. I'm here with the room as the room. Yo estoy aquí con la habitación como la habitación. I am the energy of the field, and the field is the display of the ground. Yo soy la energía del campo y el campo es el despliegue de la base. All the thoughts that arise within, however they arise, whether good or bad, subtle or gross, are the unimpeded intrinsic potential of awareness. Todos los pensamientos que aparecen, sean buenos o malos, sutiles o burdos, son el potencial intrínseco sin obstrucciones de la presencia. They are all valid. Todos son válidos. They are the unimpeded intrinsic potential of awareness. Son el potencial intrínseco sin obstrucciones de la presencia. Your sense that this is good or bad, subtle or gross, is secondary. Tu sentido de si son buenos o malos, sutiles o burdos, es secundario. So if you go out walking, Entonces, si you see an open field and many things are growing. Si tú sales a dar un paseo y estás en el campo abierto, pues hay muchas cosas que crecen. It's everything which is growing is the display of the potential of the ground, the earth. Todo lo que crece es el despliegue del potencial de la base, en este caso de la tierra. It's so beautiful you take your shoes off. Es tan hermoso que tú te quitas los zapatos. You run around happy and free. Y vas corriendo por ahí feliz y contento. And then you stand on a thistle. Y luego, pues, pisas Ow! un pincho y tú dices, ¡ay! This is horrible. Esto es horrible. Bad nature. Naturaleza mala. I thought you were good nature, but you're bad. Yo creí que tú eres una naturaleza buena, pero eres una naturaleza mala. Like that. Es así. The judgment, good and bad, is after the fact of the emergence of the phenomena. El juicio de bueno o malo surge después de que surja el propio fenómeno. The quality is relational, contingent. It is not inherent. La cualidad es relacional, es contingente, no es inherente al fenómeno.
So he says, so don't look for faults. Y dice, o sea, no busques defectos. We all have particular beliefs about behavior from our childhood and education. Todos tenemos determinadas creencias sobre cómo hay que comportarse a partir en nuestra infancia, a partir de la So educación it's que very recibimos. easy for us with this template of how things should be to enter into finding fault. Y entonces es muy fácil para nosotros, a partir de esta plantilla, encontrar defectos en todo lo que observamos. For example, there are some people who walk their dogs along my street Por ejemplo, hay gente que pasea su perro por mi calle and they encourage the dogs to shit in the middle of the pavement. y animan a su perro a que cague en mitad de la acera. This is a not so passive aggression. Esto es una agresión no tan pasiva. Good people have their little plastic bag and they pick up the shit, but these people, no, they leave it for the community. La gente buena pues lleva su pequeña bolsita de plástico para cogerla, pero esta gente no, la deja ahí para la comunidad. These kind of events were easy to take as a provocation. Este tipo de situaciones pues es fácil tomarlas como una provocación. This shouldn't happen. Why are they doing this? No debería suceder. ¿Por qué están haciendo esto? So for we who are meditators, Entonces, para nosotros que somos meditadores, don't look at the object. no mires al objeto, Look at your mind. mira a tu mente. You are tightening around this object. Tú estás aferrándote, tú estás estrechándola Look what en el this objeto. fixation on the object is doing to your presence in the moment. Observa qué es lo que tu fijación en el objeto está haciéndole a tu presencia en el If you momento. relax your mind, it's just something in the world. Si tú relajas tu mente, es simplemente algo en el mundo. Then you can maintain the naked simplicity of awareness. Entonces tú puedes mantener la simplicidad desnuda de la presencia. But if you sit inside your frame of judgment, Pero si tú te sientas dentro de tu marco de juicio, you will find that instead of being the mistress or the master of the world, te das cuenta de que en vez de ser el amo o la ama del mundo, you are the puppet. tú eres la marioneta. Dog shit makes me angry. La mierda de perro me hace enfadar. How amazingly powerful the dog shit is. Fíjate qué maravilla, cómo de poderosa es la mierda de perro. One bit of poop in the road and I am angry. Un poquito de caca en la calle y ya estoy enfadado. What autonomy I have, what independence I have. ¿Qué autonomía tengo? ¿Qué independencia tengo? So this we have to observe for ourselves. Pues esto es lo que tenemos que observar por nosotros mismos. I imprison myself through making the object full of inherent existence. Yo me coloco dentro de una presión al hacer que el objeto esté lleno de existencia verdadera. He says, don't accept or reject. Y dice, no debéis aceptar ni rechazar. Just whatever occurs, keep it in the field of appearance. Es decir, todo aquello que ocurra, manténlo dentro del You have to campo always de remember, if ocurrencia. something is figural, many things will go into the background. Y tenemos que recordar que si algo se vuelve principal, pues un montón de otras cosas van al fondo. This fixture that I am focused on is being made special. Y este elemento que yo estoy privilegiando y dándole importancia se convierte en especial.
It could be specially good or specially bad. Puede ser especial bueno o especial malo. But it is apart. Es decir, pero lo coloco aparte, separado. The great inclusion. La gran... This is not the great inclusion. This is the great apart. Entonces esto ya no es la gran inclusión, esto es la gran exclusión, el gran estar aparte. So, my mental activity divides the world. Entonces es mi actividad mental la que divide el mundo. Oh, this is what the Lama says. He said it so many times. He's a good guy. Ah, pues esto es lo que dice el Lama, me lo ha dicho ya tantas veces, es un buen tipo. This is ignorance. Esto es la ignorancia. I ignore the open, empty ground and I'm trapped in the thing. Yo ignoro, no me doy cuenta de la base abierta, vacía, y me So, quedo atrapado en la panoramic cosa. vision and no bias or particularization, and therefore no accepting and rejecting. Entonces, una visión panorámica, mantener una ausencia de sesgo y, por tanto, quedarse sin aceptar ni rechazar. Maintain this self-arising, self-liberating directness free of grasping. Y dice, mantener la inmediatez autoemergente y autoliberadora. The directness is the immediacy of what occurs, which includes yourself. Es decir, esa inmediatez que incluye todo lo que sucede, And it's incluido coming and tú going, mismo. Y va y viene, free of grasping. libre de aferramiento. As soon as you grasp, this is dog shit, it shouldn't be here, En cuanto tú te aferras y dices, esto es mierda de perro, no debería estar aquí, you are blocking the self-liberation of the appearance. estás bloqueando la autoliberación de la apariencia. When you walk down the street, many things appear and vanish, appear and vanish. Cuando tú vas andando por la calle, muchas cosas aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. When you grasp something, you pull it out of the flow of time. Cuando tú te aferras a algo, tú lo sacas del This flujo then del allows you tiempo. to think about it later. Y esto entonces te permite pensar sobre él más tarde. What are you thinking about? ¿Y sobre qué estás pensando? Your thought. Tus pensamientos. The object or the appearance is not there. El objeto o la apariencia no está ahí. So it's very important to allow the movement of arising and passing. Entonces es muy importante permitir el movimiento de surgir y de pasar. So he says, maintain the simultaneity of arising and liberating. Y dice, mantener la simultaneidad del surgimiento y la liberación. Here and gone. Aquí y se fue. But don't I need all these things? Pero no necesito todas estas cosas. The thing is, if you allow this moment of appearance to dissolve, La cuestión es que si tú permites este momento de apariencia que se disuelva, you are remaining with the direct unfolding of the next and the next and the next. tú permaneces con el despliegue directo de lo siguiente y de lo siguiente y de lo It's siguiente. always this, Siempre es just this, esto. just this. Solo esto, solo esto. And this is all this. Y esto es todo esto. You hear, you see, you smell, oh, all this. Tú oyes, tú ves, tú hueles, You're not todo esto. asleep, you're not dreaming of anything else, you're bright and you're here. Tú no estás dormido, tú estás presente y consciente de todo y estás aquí. You won't get lost Te puedes perder because you're here. porque estás aquí. But if you start thinking about the dog shit, Pero si tú empiezas a pensar en la mierda de perro, then in my street, anyway, you're going to trip over the pavement because it's very uneven.
Entonces, en mi casa, en mi calle, de todas maneras, te vas a caer en la acera, vas a tropezarte porque es muy irregular. So he says, no matter what kind of activity you are doing, act without thinking, easily and spontaneously. Y dice, no importa el tipo de actividad que estéis haciendo, actuad sin pensar, sencilla y espontáneamente. So, not many people tell you to do this in life. Desde luego, no hay mucha gente que te diga que hagas esto en la vida. Every school teacher is having a heart attack. Aquí todos los maestros de escuela están teniendo un ataque al corazón. So, what does this mean? ¿Qué es lo que quiere decir esto? You are here. Tú estás aquí. This here-ness is the non-dual undivided field. Este estar aquí es el campo no You are divisible, emerging no with the dual. field. Y tú surges con el campo. On previous occasions, we've looked at this in terms of mountain biking down a hill or skiing, where the activity is so quick, you can't think about it. En ocasiones anteriores, pues hemos hecho referencia a esto con ir en una bici de montaña muy rápido bajando por la montaña o en esquiar, que la actividad es tan rápida que no If te you da tiempo think a about pensar it, sobre ella. you will interrupt your immediate connection with the rapidly changing environment and you're likely to have an accident. Si tú te pones a pensar sobre ella, esa actividad conceptual, pues es probable que te separe de la propia actividad y es fácil que te termines cayendo. Connectivity is the path. La conectividad es el camino. The connectivity is the non-duality, the co-emergence. La conectividad es la no dualidad, es la coemergencia. It keeps you in the world as the world is unfolding. Te mantiene en el mundo como el mundo tal como se despliega. If you think about what you're going to say, Si tú, you lose the rhythm of the conversation. si tú piensas en lo que vas a decir, tú pierdes el ritmo de la conversación. So it says easily and spontaneously. Y por eso dice sencilla, fácilmente, It's espontáneamente. not that I am being spontaneous, No es que yo esté siendo espontáneo, but that I arise as the spontaneous expression of the ground. sino que yo surjo como la expresión espontánea de la base. I am the flowering of the ground. Yo soy el florecimiento de la base. And we don't need any gardener. Y no necesitamos ningún jardinero. Let it flower. Deja que florezca. And if you stay connected, it will fit. Y si tú te quedas conectado, va a encajar. Whatever the situation, whether you're talking with a lot of people or one person, or you're going for a solitary walk, if you are fully present with the environment, it flows very easily. Con cualquier tipo de situación que sea, si estás hablando con una persona o con varias, o si estás en el campo, andando por la calle, deja que la situación se desenvuelva por sí misma. I am not subject or object, and other people are not subject or object. Yo no soy sujeto ni objeto y las otras personas, los demás no son ni sujeto ni objeto. As the texts often say, in a almost magical way, we find ourselves just in it. Como dicen los textos, como si fuese algo mágico, nos encontramos a nosotros en ello. So this is something you need to explore for yourself. Bueno, pues es esto algo que tenéis que explorar por vosotros mismos. What is the role of anxiety in your life? ¿Cuál es el camino hacia la ansiedad de ti mismo? Do you believe that anxiety keeps you safe? ¿Crees que la ansiedad te mantiene a salvo? Do you believe that anxiety stops you making mistakes? ¿Tú crees que la ansiedad te previene de cometer errores?
You may believe this, Tú puedes creerte eso, but is there any real evidence for this? pero ¿hay alguna evidencia real de esto? From this Dzogchen point of view, anxiety is the sign of ignoring the ground. Desde el punto de vista del Dzogchen, la ansiedad es el signo de no reconocer la Always base. saying you have to relax, you have to relax. Por eso siempre se dice, tienes que relajarte, tienes que relajarte. Ignoring the ground makes you tense. Ignorar la base, no verla, te vuelve tenso. So there are many habits which are your karmic habits, but also your familial and cultural habits which need to be opened up to some fresh air. Desde luego hay muchos hábitos, hábitos familiares, hábitos kármicos que te previenen del hecho de tener aire fresco. And then you can see, is this true or not? Y entonces puedes ver, ¿es esto verdad o no? In what way does anxiety help me? ¿De qué manera me ayuda la ansiedad? Is there a basis for it? ¿Tiene alguna base? If you look, you see it's a subject-object division. Si tú te das cuenta, es una división sujeto-objeto. Subject and object are like a haze which gets in the space of direct emergence. Sujeto y objeto son como una especie de velo que oculta la experiencia Well, directa. very important not to prepare too much. Por eso es muy importante no prepararse demasiado. If you are in non-dual connectivity, every moment of your existence is preparation. Si tú estás en una conectividad no dual, cada momento de tu vida es una preparación. Connection is prior to knowledge. La conexión es primordial al And you conocimiento. can live your life more and more in connectivity without relying on knowledge. Y puedes vivir más y más tu vida en conectividad sin confiar en el conocimiento. Okay, if we take a break now and come back for our last session, we come back at 1:45 in about just over 20 minutes, please. Vale, pues vamos a tomar un descanso y volvemos para nuestra última sesión. Podemos volver a las menos cuarto. Marvelous. Como en unos What a 20 marvelous minutos. world. Maravilloso, qué mundo maravilloso.